Vamos a la palabra en el libro de Tito y vamos a estar en el capítulo 1, versos 10 al 16. Si le es posible ponerse de pie para la lectura de la palabra. Para los que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Cada semana tomamos un verso de la Escritura y lo exponemos, predicando la intención de Dios en el texto, y es lo que haremos el día de hoy. Epístola de Pablo a Tito, capítulo 1, verso 10, dice así. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Oramos. Padre Celestial, gracias una vez más. Exaltamos tu nombre. Reconocemos tu grandeza, tu poder y nuestra necesidad de ti. Padre Celestial, queremos presentar el liderazgo de esta iglesia, Señor. Hemos estado predicando del libro de Tito, de esta carta que el apóstol Pablo escribió bajo tu inspiración para poner orden en las iglesias en Creta. Pedimos, Señor amado, que tú des sabiduría al cuerpo pastoral de esta iglesia para que se pueda predicar tu palabra fielmente, para que podamos, Señor, confrontar toda falsa enseñanza, para que podamos mostrar en amor el glorioso evangelio de Jesucristo, la esperanza que tenemos en ti. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. No hay otro camino, Señor. Yo te pido que de igual forma tú bendigas las iglesias locales, que bendigas las iglesias, Señor, a nivel global, que tú fortalezcas los pastores, los llenes de sabiduría, entendiendo el contexto en el cual se encuentra cada cual. Padre, presentamos las necesidades de este cuerpo, pidiendo, Padre, que tú proveas para cada una de las familias, que tú nos sostengas manteniendo nuestros ojos puestos en ti, reconociendo, Señor amado, que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, Padre. Te pido de manera especial por el hermano Irán, que va a estar partiendo este martes a Puerto Rico, va a estar cuidando a sus nietos. Te pido que lo guardes, que lo bendigas durante este tiempo del verano que va a estar por allá. Te pido que pongas palabra en su boca para que él pueda comunicar efectivamente el evangelio de Jesucristo a sus familiares y a toda persona que tú pongas en su camino, Señor. Bendice a su esposa acá, que se queda acá, Nereida, a doña Benita. Bendice su hogar, bendice su familia y glorifícate de manera especial en ellos. Padre, gracias por todas las bendiciones que tú nos das, y ahora te pido que dirijas mis pensamientos, mis palabras, que yo mengüe y que seas tú creciendo, que tu palabra, Señor, sea llegando a nuestros corazones, tu Espíritu Santo dándonos convencimiento de pecado, dirigiéndonos a Cristo. Ayúdanos, Padre. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Gloria al Señor. Poner el reloj para que después no me pase del tiempo.
Todos nosotros hemos escuchado frases como las siguientes. Haga un pacto con Dios sembrando una ofrenda de X cantidad de dinero. El tamaño de tu fe es determinado por el tamaño de tu ofrenda. Dios quiere que seamos prósperos materialmente y que no padezcamos ninguna enfermedad. Otros han dicho, el domingo yo no necesito predicar de pecado o hablar del infierno, ya las personas viven en el mismo de lunes a sábado. Dios quiere que tú seas feliz. Persigue tus sueños y que nada te detenga. Dios es amor, solamente amor. No importa la forma, todos los caminos conducen a Dios. Cualquier corrección es emitir un juicio de odio. La Biblia dice que no debemos juzgar. ¿Cómo sé que la Biblia es verdad? Al fin y al cabo fue escrita por hombres, etcétera, 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 etcétera. Qué gran tristeza y tragedia es que muchas iglesias y pastores desperdicien el púlpito para predicar mentiras. Y qué pena tan grande el que las personas que los escuchan no tengan el discernimiento bíblico para darse cuenta del engaño. Cito al pastor Will Graham, él escribió lo siguiente en estos días. Él dijo, publico una noticia sobre una pastora que está diciendo que Jesús era el primer hombre trans. Un creyente, entre comillas, me escribe diciendo, ¿quién eres tú para juzgar? Madre mía, ¿tan mal estamos? Con razón tantos millones de evangélicos se dejan engañar por siervos de Satanás. Cada vez que alguien levanta la voz para advertir al pueblo del Señor, le dicen, ¿quién eres tú para juzgar? Poco a poco estoy llegando a la conclusión de que estas personas que gritan, ¿quién eres tú para juzgar?, son embajadores del infierno. Son humanistas que no conocen la palabra del Señor, no creen en un Dios de juicio, no defienden la santidad, son más peligrosos que los propios falsos maestros. Un tiempo un poquito más atrás que esta semana, el pastor Charles Spurgeon escribió lo siguiente. Él dijo, ¿no has escuchado nunca un sermón que te haya hecho sentir que si Cristo descendiese en ese momento sobre el predicador le diría, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué estás aquí? Te envié a que prediques acerca de mí y sin embargo estás predicando otras cosas. Vete a tu casa y aprende de mí y entonces ven y habla. El sermón que no conduce a Cristo, que no habla de Él de principio a fin, es un tipo de sermón que haría reír a los demonios del infierno, pero que haría llorar a los ángeles si estos pudieran hacerlo. La palabra dice en el libro de Judas, versos 3 y 4, amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano Señor Jesucristo. Esta es la situación de la palabra, donde la advertencia ante falsos maestros es expuesta una y otra vez, tanto en las epístolas paulinas, como en las epístolas pastorales, como en los evangelios, como en todos lados. Hermanos, es lo mismo que estaba sucediendo en la isla de Creta cuando Pablo le escribe a Tito que ponga en orden la iglesia. Y lamentablemente es lo mismo que está ocurriendo el día de hoy, cuando usted mira alrededor la condición de la iglesia actual. Les recuerdo para
entrar en estos versos. Cuando nosotros predicamos la semana pasada, hablamos del propósito específico y el plan que Pablo estaba asignando a Tito. La forma de contrarrestar esta falsa enseñanza y los falsos maestros era asignando pastores cualificados por Dios. Les leo. Por esta causa, este es el verso 5, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Aquí está el plan. Hay que predicar la palabra. El fundamento tiene que ser la doctrina de Jesucristo, el fundamento de los apóstoles. Ahora, ¿quiénes van a ser esos pastores? Hablamos la semana pasada de estos versos. Dice, esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, sano, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza. Ahí están los requisitos de los pastores para que puedan contrarrestar a todos los falsos maestros. ¿Para qué el pastor debe ser de esta forma? Aquí lo dice. Para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. A los que contradicen. Aquí vamos de la forma en que vimos la semana pasada, las cualificaciones del pastor o de los pastores que deben ser el liderazgo de una iglesia local. El día de hoy vamos a estar adentrándonos en el perfil del falso maestro. El perfil del falso maestro. Con la intención, como dice el apóstol Pablo, de callar la boca de los falsos maestros. El propósito, se los digo ya mismito. Verso 10 dice, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. El tema es recurrente, es lo mismo que él habla a la iglesia de Éfeso por medio de Timoteo. Es la misma situación que está sucediendo en Corinto. Una y otra vez se levantan maestros falsos a predicar un evangelio distorsionado. Pero hay muchos. No es que están aislados. No es que alguien por ahí dijo una cosa y como que no era. No, es que hay muchos. Y quiero que preste atención a esa palabra. Porque hay muchos. Rebeldes. El término aquí rebelde significa no estar sometido. No estar bajo autoridad. Y esto es importante que lo entendamos, porque la característica principal de un falso maestro es que es un rebelde. Algo raro y a lo mejor resalta algunas preguntas en nuestra mente, porque usualmente los falsos maestros no se presentan a sí mismos como personas súper extremadamente radicales y rebeldes. Cuando usted piensa en una persona rebelde, ¿qué es lo que le viene a la mente? ¿Cuál es el picture que le viene a la mente? No tiene que decirlo. Pero usualmente pensamos en alguien que no se ve a lo mejor como un pastor, aunque algunas personas dirían sí. Hay ¿cómo se llama? Osama Bin Laden. Terrorista. Hay terroristas que andan con la Biblia debajo del brazo, ¿verdad? Ahora, importante que nosotros entendamos esto. Cuando hablamos de rebeldes y cuando hablamos de que no están bajo autoridad, tenemos que hacernos la pregunta, ¿rebeldes a qué? ¿Rebeldes en contra de quién? Y no estar bajo la autoridad de quién. De esto es que estamos hablando aquí. Lo que está presentando el apóstol Pablo es que se establezca la sana doctrina. La sana doctrina. Todo aquel maestro que comience a predicar supuestamente de parte de Dios que no se someta a la sana doctrina es una persona rebelde de la cual Pablo está describiendo en este momento.
Una persona rebelde es que no se somete a la autoridad de la Escritura. Es aquella persona que dice y agarra lo que está aquí para decir lo que él quiere decir y no lo que Dios intentó decir desde el principio. Una persona que no somete su vida bajo la autoridad de la palabra, sino que le asigna a la palabra lo que él quiere que la palabra diga. Esto es lo que es un rebelde. Habladores vanos y engañadores. Son palabreros que hablan cosas vanas y sin sentido. Son charlatanes, engañadores, embaucadores, alguien que lidera a creer mentiras. Aquí estamos viendo las características de falsos maestros. No se someten a la Escritura, sino que la usan. Importante aclararlo porque muchas personas dicen, ay, pero si él ora en el nombre de Jesús. No se deje llevar por esas cosas. Puede mencionar todos los términos bíblicos que quiera, pero si no está sometido a la autoridad de la palabra de Dios, está en rebeldía con la palabra y sus palabras son vanas y engañan. John Benton dice de esta forma, esta gente habla mucho, pero no dice nada. Toda su enseñanza es teoría, pero muestra poco o nada de cómo llevar a la gente a practicar un estilo de vida piadoso cotidianamente. Hermanos, tenemos que empezar a hacer esa conexión diaria, constante, cotidiana, en todo momento, donde el Evangelio de Cristo impacta nuestra vida. ¿Por qué lo repito tanto? Porque nos vemos cristianos ahora mismo. Y es fácil que nosotros seamos cristianos aquí mientras estamos sentados viendo y escuchando la palabra de Dios. Pero el Evangelio verdadero, la iglesia de Cristo vive el Evangelio. En todo momento salimos de aquí para alumbrar al mundo que está en tinieblas. Acuérdense, la iglesia es la reunión de los creyentes, los que han sido lavados por la sangre de Cristo. Nos reunimos para nosotros estar juntos, congregarnos para nosotros adorar al Dios eterno, recordarnos de lo que Él hizo por nosotros, adorarle porque Él es merecedor de toda gloria. Nuestras fuerzas son restauradas para nosotros salir y entonces vivir el Evangelio. Que nosotros pensemos el Evangelio. Que las decisiones que nosotros tomemos en nuestra vida estén influenciadas por el Evangelio. Ok, no se me asuste porque pastor, pero yo trato, pero ¿cómo lo hago? Por eso es que es un proceso, por eso es que hay que seguir viniendo, por eso es que el Señor en su misericordia le plació desarrollar este modelo de iglesia donde por medio de la congregación crecemos. Hace un rato hablaban los hermanos de la Santa Cena. Miren qué misericordioso es el Señor, donde Él nos manda como iglesia a recordar el glorioso evangelio de Cristo. ¿Ustedes saben cuál es el animal que la palabra utiliza para describirnos? Al creyente. ¿Cuál? Ovejas. Ovejas. Ustedes saben que una de las características principales de las ovejas es que tienen una tendencia a descarriarse, a que tienen una tendencia a olvidarse de las cosas. Y Dios en su infinita misericordia pone un mandato a la iglesia a que recuerden esto y hagan, coman el pan y el vino en memoria de mí. Acuérdense del Evangelio, acuérdense del Evangelio. No dejen de congregarse, acuérdense del Evangelio. Ahí vemos la misericordia de Dios. Ahí vemos cómo Dios nos sostiene. Porque en todo momento nos está empujando a que nos acordemos. Estas personas son rebeldes, volviendo a los falsos maestros, son rebeldes, son habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. La mayor influencia de falsos maestros que estaban en Creta eran personas que tenían raíz judía o judaizante. En otras palabras, ellos decían, sí, Cristo murió, pero tienes que hacer A, B y C para entonces ser salvo. Ahí es que está el detalle. Están añadiendo, nosotros no somos salvos por obra, nosotros somos salvos única y exclusivamente por medio de la fe, por gracia de Dios, por la obra redentora de Cristo.
No por nada que nosotros podamos hacer, como bien dijo alguien una vez, tú no aportas nada a la salvación, solamente el pecado que la hizo necesaria. Seguimos adelantando. Tito, verso 11. 1 verso 11. Y dice, a quienes es preciso, estas personas que están predicando este evangelio distorsionado, es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras enseñando por ganancias deshonestas cosas que no se deben. Es preciso tapar la boca. No está hablando de violencia. No está hablando de que nosotros asumamos una actitud arrogante de que nosotros sabemos y ellos no. ¿Okay? Está hablando de que nosotros como iglesia, primero, él le asigna a Tito que ponga pastores a dirigir la iglesia para que prediquen la sana doctrina y confronten a los falsos maestros. Cuando habla de preciso tapar la boca, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Tito es, quita toda plataforma de enseñanza a los falsos maestros. Ningún falso maestro puede tener ninguna oportunidad de enseñar a la iglesia. Toda plataforma de enseñar es removida, es quitada, es silenciada, se le quita por completo, se le tapa la boca a los falsos maestros. ¿Cómo? No poniéndolos a enseñar. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque están trastornando familias enteras. ¿Cuál es la estrategia que ellos estaban utilizando? Se dice que históricamente la estrategia que ellos estaban utilizando no era en la congregación, porque siempre en la congregación van a haber hermanos fieles que se van a dar cuenta de que él no está predicando el evangelio, ¿verdad? La estrategia que estos falsos maestros empleaban era de casa en casa, especialmente cuando habían personas solas, donde podían engañar a uno y después engañar al otro y después engañar al otro. Iban de casa en casa, trastornando familias enteras. ¿Y cuál es el propósito de ellos? ¿Cuál es el motivo del corazón de los falsos maestros? Ganancias deshonestas, cosas que no deben. Esto es lo que nosotros tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque típicamente lo vemos así. Típicamente nosotros vamos a ver falsos maestros que lo que están es por el dinero. Típicamente predican que usted dé dinero, que Dios lo va a bendecir a usted, pero 100% de las veces son bendecidos, entre comillas, ellos con el dinero suyo mientras las personas se hacen más pobres. Son engaños. ¿Okay? Eso es importante que nosotros entendamos algo con respecto a esta parte del mensaje. Y es que esa estrategia que utilizaban los falsos maestros de aquel tiempo de ir en casa, esa estrategia sigue sucediendo hoy día y sigue siendo una de las principales armas y estrategias del Señor llegar a tu casa. No, pastor, porque ya desde hace un tiempo yo no le abro a los testigos de Jehová. No, porque el COVID, ellos cambiaron su estrategia, ahora ellos hacen otra cosa. No estoy hablando de eso. Hermanos, el enemigo siempre va a utilizar las mismas mentiras, pero va a utilizar diferentes estrategias. Y hoy día, nosotros le hemos cerrado la puerta al que nos toca el timbre, pero le hemos abierto la puerta al YouTube, al Netflix y a todo lo demás, donde estamos sumergidos recibiendo influencia, recibiendo información, recibiendo todo tipo de falsa doctrina, todo tipo de falsa enseñanza de pastores y de personas que no son ni pastores, pero que estas informaciones y estas ideologías están formando tu carácter y están desarrollando la forma en que tú ves la vida y tomas decisiones. Y sin darnos cuenta, los falsos maestros están entrando a tu casa. Y tu vida está siendo influenciada por personas que no tienen un fundamento bíblico, que tienen vana palabrería,
que son rebeldes porque no se someten a la palabra de Dios. Y de momento empiezan a ejercer un tipo de influencia sobre tu vida, desconectándote del cuerpo, desconectándote de la palabra de Dios, desconectándote de la oración, desconectándote de los hermanos y de la coinonía que tenemos que tener como hermanos. Abramos los ojos. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿A qué le estamos dedicando tiempo? ¿Quién nos está informando? ¿Quién nos está adoctrinando? ¿Son los pastores de la iglesia local establecidos y cualificados bíblicamente, sujetos a la palabra de Dios? ¿O son todas estas ideas que hacen cosquillas a nuestros oídos? Hermanos, tengamos mucho cuidado. La sana doctrina es el antídoto para identificar la falsa doctrina. ¿Usted quiere identificar los falsos maestros? Pues tenemos que meternos aquí. Porque mientras más usted se entre en la palabra de Dios, mientras más usted conozca de Dios, más claro se va a dar cuenta de cuando venga un charlatán a predicarle otra cosa que no es el evangelio de Cristo. Hermanos, guardémonos los unos a los otros. Estemos pendientes los unos a los otros. Apunte a cada hermano a la palabra del Señor. Haga preguntas específicas. Pregúntale al hermano, ¿qué estás leyendo? Cuéntame. Y si la persona no tiene dónde meterse y no te sabe contestar, pues agárrale el brazo y dile, yo también estoy luchando con la lectura bíblica. ¿Por qué no nos ayudamos? Porque a mí también se me olvida leerla. Porque a mí también se me salen de cuenta las prioridades. Vamos a ayudarnos. ¿Por qué no leemos juntos el libro de Efesios? ¿Por qué no leemos juntos el libro de Juan? ¿Por qué no nos hablamos por lo menos una o dos veces en la semana para que nosotros estemos pendientes el uno de los otros? Porque, hermanos, si nosotros no estamos adentrándonos en las Escrituras, estamos automáticamente siendo influenciados por otras cosas. Ese es el nivel donde están las situaciones. Hay un overflow de información. Y nosotros tenemos que ser sabios para dedicarnos al estudio de la palabra de Dios. No se deje llevar por simplemente estar queriendo alcanzar riquezas, por querer alcanzar estabilidad, querer alcanzar comodidad. Si vienen en la obediencia de la palabra de Dios, bienvenidos sean. Pero que ese no sea nuestra razón de ser. Tenga cuidado de este tipo de enseñanza donde le prometen villas y castillas por dinero. No caiga en ese tipo de trampa, es fraude. ¿Okay? Spurgeon una vez más dijo, quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Tengamos mucho cuidado con esto. Seguimos con el verso 12. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Lo que estaba sucediendo en Creta, hermanos, no era fácil. Lo que le estaba pidiendo Pablo a Tito, que pusiera orden en las iglesias y estableciera pastores, no era algo fácil, porque la situación allí era bien fuerte. Uno de sus propios profetas, es interesante porque el apóstol Pablo utiliza la sabiduría que él ha obtenido a través de todo el estudio que él tuvo en su formación para utilizar esas cosas en contra de lo que estaba sucediendo con los falsos maestros. Él utiliza y hace un quote aquí de un profeta, de alguien que el pueblo cretense tenía como profeta. Esa persona vivió aproximadamente unos 5 o 6 siglos antes de Cristo y era una persona bien respetada que se llamó Epiménides. Epiménides dijo esta frase, él dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y es interesante saber el que uno de ellos mismos hacía la evaluación o la generalización de cómo eran los cretenses en ese tiempo, lo cual describe a los cretenses, pero describe la condición de pecado de todo ser humano. Los cretenses habían dicho, se habían inventado una mentira de que Zeus había sido sepultado en la isla de Creta. Y se inventaron esa mentira para generar negocios. Aquí está la tumba de Zeus. Y entonces generaban negocios, generaban falsas economías
por ese tipo de mentiras, eran reconocidos por sus mentiras. Y esto es lo que está sucediendo aquí. Él dice, son siempre mentirosos, malas bestias. Malas bestias se refiere a que son indomables, a que no habían forma de que pudieran guiarlos, y glotones ociosos, eran ávaros totalmente. ¿Cuáles son esos falsos maestros que nos afectan hoy día? Voy a ir rápidamente por este artículo, lo puedes buscar luego. Pero el autor Tim Challies describe 7 tipos de falsos maestros que vemos hoy día. 7 tipos. A lo mejor cuando mencione alguno de estos tipos le va a venir algún predicador a la mente, y algunos de ellos, antes de que le venga a la mente, le voy a decir el nombre para que estemos alerta. El primero es el hereje. El hereje es la persona que enseña lo que contradice descaradamente la Escritura. Es una enseñanza contraria a la fe cristiana. Es una figura carismática, un líder natural que enseña justo la cantidad de verdad necesaria para enmascarar su error mortal. Sin embargo, al negar la fe y celebrar lo falso, conduce a sus seguidores a la seguridad de la ortodoxia, al peligro de la herejía. Ese es el hereje. El que predica otra cosa de lo que es contrario a las doctrinas esenciales. Lo hemos visto desde el tercer siglo en la figura de Arrio, y esa misma distorsión. Arrio decía que la Trinidad no era la Trinidad y él no creía en la doctrina de la Trinidad. Esto es lo mismo que lo han hecho el día de hoy los pentecostales unitarios, no los solamente pentecostales. Hay un tipo de pentecostales que se llaman oneness Pentecostals, no sé, unitarios pentecostales. Este tipo de pentecostales niega la Trinidad. Y nosotros tenemos que estar alerta de este tipo de cosas, porque te hablan muchas cosas bien bonitas, pero son contrarias a la Escritura. T.D. Jakes es uno de ellos. Tenga mucho cuidado con este tipo de enseñanza. El número 2 es el falso maestro que se hace pasar por el profeta. Esta persona afirma ser dotado por Dios para hablar revelación fresca, aparte de las Escrituras. Tienen revelaciones nuevas. Dios me habló, Dios me dijo. Ese tipo de frases, tengan mucho cuidado, porque Dios ya habló. ¿Ok? Y habló aquí, en las Escrituras. Si alguien te habla de parte de Dios, pruébalo por la palabra. Y si lo pruebas por la palabra, era totalmente innecesario que esa persona te lo dijera, porque ya estaba aquí. El profeta se ha manifestado de diferentes formas. En el siglo II salieron los montaneros, los montanenses. Ellos afirmaban que el Espíritu Santo les hablaba. En el siglo XIX, Joseph Smith afirmó lo mismo, creando la religión de los mormones. En el día de hoy, uno de los libros más vendidos cristianos de la última década se llama Jesus Calling. Tenga mucho cuidado, porque la autora Sarah Young afirma recibir revelación extra bíblica de parte de Dios para escribir esos libros, que están, lo más seguro, en los anaqueles de alguna de sus casas. Y lo sé porque lo estuvo en la mía hasta hace 2 o 3 días, que lo boté sin darme cuenta que ese libro estaba en mi casa. Número 3, el divisor. El divisor usa falsa doctrina para perturbar o destruir la iglesia. Este falso maestro trae conflicto, no amor. Genera facciones, no unidad. Desea la discordia, no la armonía. Número 4, el endulzador. El endulzador, falso maestro, el endulzador. Estos son los que hablan palabras vanas. El endulzador es el falso maestro que no se preocupa por lo que Dios quiere, sino por lo que los hombres desean. Él es el que agrada a los hombres más que a Dios. El endulzador anhela popularidad y elogios del mundo. Para mantener respeto de sus seguidores, predica solo las partes de la Biblia que ellos consideran aceptables. Por lo tanto, habla mucho de felicidad, poco de pecado, mucho del cielo, nada del infierno. Solo les da lo que quieren oír. Él predica un evangelio parcial que no es el evangelio en lo absoluto. El endulzador es tan antiguo como la iglesia misma. Hoy día predicadores como Joel Osteen, Stephen Furtick,
son conocidos tanto por sus mensajes inspiradores y superficiales. Predican un evangelio vacío a una iglesia abarrotada. Número 5, el abusador. Aquí está el engañador. Este es el que usa su posición de liderazgo para aprovecharse de los demás. Este es uno de los que más daño hace. Por lo general se aprovecha de las personas para alimentar su lujuria sexual, aunque también puede desear poder. Este abusador afirma que está cuidando almas, pero su verdadero interés son los cuerpos deslumbrantes. Se abre camino en la vida, la confianza, los hogares y lugares donde no tiene que estar. Cuando no está persiguiendo el placer sexual ilícito, puede estar dominando a la gente para ganar poder, abusando de ellos en su camino hacia la prominencia. Él hace esto en el nombre del ministerio. Trágicamente, hermanos, la historia de la fe cristiana cuenta con innumerables abusadores. Hoy parece que cada semana nos enteramos de otro líder que ha sido encontrado culpable de pecado, de abuso. Número 6, el especulador. El especulador es el que está obsesionado con la novedad. Este es el que se deja llevar por las falsas teorías de especulación que hay en las redes sociales y todo ese tipo de cosas. Se obsesiona con la originalidad y la especulación. Está enfocado en este tipo de enseñanza y desplaza la doctrina segura y firme de las Escrituras. El especulador deja a un lado la mayor parte del contenido de la Biblia para apuntar a situaciones que tienen que ver con el fin de los tiempos y con el juicio futuro. Hoy, como en todas las épocas, el especulador se obsesiona con el fin de los tiempos y algunas maneras sus predicciones fallidas no disuaden ni a sí mismo ni a sus seguidores. Y por último, el charlatán. Otro engañador. El charlatán es la persona que usa el cristianismo como un medio de enriquecimiento personal. El charlatán solo está interesado en la fe para hacerse más rico. En la Biblia lo vemos en la figura de Simón el Mago. En la historia de la iglesia lo vemos en la figura del Papa León X, donde empezó a vender indulgencias para crear la Basílica de San Pedro y mantener su estilo de vida de riqueza. El día de hoy lo vemos en personas como Benny Hinn, Creflo Dollar, Guillermo Maldonado, Cash Luna, etcétera, 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 que venden el evangelio de la prosperidad para enriquecerse con las ofrendas de sus seguidores. Alguien dijo una vez, nunca verás a un evangelista de los sanadores trabajando en hospitales, por lo mismo que no verás a los psíquicos ganarse la lotería, porque son un fraude. Abramos los ojos, hermanos. Esto está por donde quiera. He dedicado un poco de tiempo a esta parte, porque entiendo que es necesario y es importante que nos adentremos a la palabra de Dios, pero que estemos alerta de todas las mensajes que vienen por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo. Tengamos mucho cuidado, vayamos a la Escritura, la palabra profética más segura. ¿Cuál es la respuesta que nosotros tenemos que tener a los falsos maestros? Verso 13. Este testimonio es verdadero. ¿Qué testimonio? El que acababa de decir Pablo con respecto a los cretenses, de que son mentirosos siempre, de que son glotones ociosos, que son malas bestias. Él dice, esto es cierto, lo que le estoy diciendo es verdad. Esta gente es así. Mira lo que dice. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Y yo quiero que usted escuche esto. Lo voy a repetir de nuevo 2 veces, pero con un tono bien diferente, porque quiero que no solamente escuche lo que estoy diciendo, quiero que escuche el tono. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente, para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos, a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Escúchelo de nuevo. Por eso, repréndelos severamente,
que sean sanos en la fe. Para que sean sanos en la fe. No prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Usted nota la diferencia? ¿Usted nota la diferencia en el tono y el verdadero propósito por el cual nosotros como cristianos vamos a reprender todo tipo de enseñanza contraria? Pablo está diciendo que está distorsionando familias enteras. Si alguno de sus hijos viene donde usted y le dice, mami, yo he encontrado una droga y esta droga me hace olvidar mis penas. Yo voy a usar esta droga todos los días porque me dijeron que es buena. ¿Cómo usted reaccionaría como padre? ¿Usted le diría a su hijo, no hay problema, hijo, para mí no es buena, pero si para ti lo es? Ay, hijo, está bien, pero no te voy a decir nada porque ¿quién soy yo para juzgarte? No, hermano, yo creo que agarraríamos al muchacho, le quitaríamos eso de la mano y haríamos todo lo posible para dejarle saber que está equivocado, que cayó en una mentira, porque si sigue en esa mentira va a ser destruido por esa mentira. Por cierta forma, eso lo podemos identificar con un ejemplo así con la droga, pero con un ejemplo de alguien que te predica un evangelio que no es el evangelio, que condena a las personas y las envía directo al infierno. Eso lo tomamos como que, no te metas ahí, hay que ser políticamente correcto. No, nosotros no tenemos que seguir el political correctness del mundo. Nosotros tenemos que seguir la obediencia de la Escritura. Y la obediencia de la Escritura nos dice que nosotros debemos reprender severamente, pero hermanos, con una voz de amor. No es simplemente decir, tú estás mal, yo estoy bien. No es que tú digas, tú estás mal para tú llenarte de arrogancia y ponerte tú más grande de que, no, si tú sabes algo de la palabra de Dios, si has entendido algo de la palabra de Dios, es únicamente por su gracia. Que nos hace pensar que somos más dignos y más inteligentes que el que está engañado. Tenemos que predicar el evangelio. Pero tenemos que predicar el evangelio como Cristo lo hizo, con las manos abiertas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Están dañando su vida. Se están alejando de Dios, se están alejando del propósito, están distorsionando su familia. ¿Y nosotros lo vamos a hacer una competencia de quién es el que sabe más? No. Vamos a predicar el evangelio con amor, con el propósito de que sean sanos en la fe. Si hay alguien que te va a confrontar con un error, no lo rechaces automáticamente, escúchalo a ver si te está llevando a la palabra. Y si vas a confrontar a alguien, hazlo y asegúrate que lo hagas en el amor de Cristo. Para que esa persona entienda de que tú quieres lo mejor para él. Pablo sabía esto. Él iba de camino a Damasco. Él iba a matar cristianos. Y él fue confrontado. Él fue confrontado. Y por ese confrontamiento es que Pablo es Pablo. Por eso estamos hablando de él hoy. Hermanos, en el año 2013, un amigo me dijo, la iglesia donde estás no predica la Escritura. Este amigo me dijo, lo que te están enseñando no es lo que la palabra enseña. ¿Saben cuál fue mi reacción? Yo dejé de hablarle, lo acusé de fariseo, y por la gracia de Dios, al año siguiente, después de escuchar la palabra y después de que el Señor me inquietara
día tras día, tras día, tras día, tras día, porque esas palabras que él me dijo me seguían dando vueltas en la cabeza. El Señor abrió mis ojos y me permitió ver que él estaba bien y que yo estaba mal. Hermanos, lo mejor que nosotros podemos experimentar es que un hermano venga donde ti y te apunte a la palabra. Porque usualmente alguien de afuera va a poder ver un error que tú estás cometiendo que tú mismo no ves. Pídele al Señor que esto pase en tu vida. Desarrolla relaciones para que eso suceda en nuestros medios. Porque aquí nadie tiene una doctrina perfecta. Pero sí debemos desarrollar lo que es el amor por la Escritura. El someternos a la palabra de Dios. Verso 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Primero vimos el perfil del falso maestro, luego vimos la respuesta al falso maestro, y aquí vemos la tragedia del falso maestro. ¿Cuál es la tragedia del falso maestro? Mírela aquí, hermano. Describe al falso maestro como una persona corrompida e incrédula. Nada de lo que hace es puro, sino que su mente y su conciencia están totalmente corrompidas. Aparentan, ellos profesan conocer a Dios, pero sus hechos dicen lo contrario. Son abominables, desobedientes, esa palabra, e inútiles para cualquier obra. Y aquí que está lo trágico, hermanos. Lo voy a leer en la versión Reina Valera para que nos haga un poco más sentido. En el verso 15 dice, verso 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, inútiles en cuanto a toda buena obra. ¿Qué hace un falso maestro para agradar a Dios? Nada, está reprobado. ¿Qué podemos hacer tú y yo para ganarnos la salvación? Nada, estamos reprobados. No podemos hacerlo. Por eso es que la palabra nos dice en el verso 15, todas las cosas son puras para los puros. Hermanos, tanto el falso maestro como los seguidores de los falsos maestros están siendo engañados por Satanás y por su propio pecado. Tú y yo, a no ser por la misericordia de Dios, permaneceríamos en el estado de engaño en el cual están millones de personas el día de hoy. Pero aquí dice, todas las cosas son puras para los puros. Esto significa, hermanos, que nosotros no tenemos ningún tipo de pureza por nosotros mismos, pero podemos encontrar la purificación en el Evangelio de Jesucristo. Lo que tú no puedes alcanzar por ti mismo, lo que tú no podías hacer para agradar a Dios, Dios le plació que su Hijo lo hiciera por ti. Él vivió una vida sin pecado. Él se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto. Él murió en la cruz siendo inocente. Se estableció él mismo como la sustitución de todo aquel que cree en él, para que todo aquel que cree en él no se pierda y tenga vida eterna. Cristo venció la muerte y el pecado. Aquí está hablando de dos tipos de personas y aquí hay de esos dos tipos de personas. Está hablando de los que han sido purificados por Cristo y están los que tratan de ser purificados por ellos mismos. Si tú estás en Cristo, descansa en la palabra de Dios, crece en la palabra de Dios. Si no estás en Cristo, la palabra está diciendo que toda obra que tú vayas a hacer para purificarte, al igual que los falsos maestros, va a ser reprobada y va a ser inútil. Dos tipos de personas, no hay tres, no hay cuatro.
o estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Y si no estás en Cristo hoy, ven al Señor en arrepentimiento y en fe. Dale la espalda a tu pecado. Confía que solamente en Él tenemos salvación. Todo puede ser puro en nosotros cuando estamos en Cristo. No por lo que hacemos, no por nuestra capacidad, sino por lo que Él completó en la cruz del Calvario. Pongámonos de pie, hermanos. Los falsos maestros son falsos porque predican un evangelio distorsionado que solo produce obras de pecado. Por el contrario, el evangelio de Cristo salva, justifica, purifica y santifica la vida del creyente mientras produce en él obras de piedad. Hermanos, como alguien escribió una vez, la vida es corta. La muerte es segura, el pecado es la causa y Cristo es la cura. El pecado es la enfermedad de todo el mundo, la única cura para el pecado es Cristo Jesús. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el final es camino de muerte. Solo hay un camino y es Cristo Jesús. Solo en Él tenemos vida eterna. Ven a Él. Padre Santo y bueno, gracias por tu palabra. Gracias por alertarnos de tanta falsa enseñanza, Señor, que está alrededor nuestro. Gracias por protegernos y guardarnos cuando estuvimos, Señor, completamente sumergidos en enseñanzas contrarias a ti. Gracias por sacarnos de ahí. Te pido, Padre, que todos los que estamos aquí, toda aquella persona que escuche este mensaje en un futuro, te pido que tu Espíritu Santo dé convicción de pecado, que podamos entender la grandeza de tu santidad, de la obra redentora en Cristo Jesús, que puedan entender, Señor, que solamente en ti hay esperanza. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos permitas, nos des la fuerza, la sabiduría para nosotros alumbrar con tu luz, descansar plenamente en ti, y que nos ayude, Señor, a poner en práctica el cuidarnos los unos a los otros, el que prediquemos la palabra en tiempo y fuera de tiempo, que la vivamos y que reflejemos que tú vives, que reinas y que vienes nuevamente con toda autoridad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.